que se suelen utilizar en la industria. Esperamos que sea de tu agrado y continuamos. END, ensayos no destructivos. En inglés, NDE, Non-Destructive Examinations, o NDT, Non-Destructive Testing. La sigla END define el conjunto de métodos de inspección que permiten examinar materiales sin alterarlos o destruirlos. Estos se pueden aplicar en la recepción de materiales, el proceso de fabricación, la verificación final de productos para entrega, la comprobación de partes y componentes que se encuentren aún en servicio. La mayoría de los ensayos no destructivos son empleados para garantizar que la soldadura cumple con los requerimientos exigidos por las normas, códigos y especificaciones aplicadas. Los ensayos no destructivos se clasifican en: primero, métodos de inspección superficial, inspección visual, inspección por líquidos o tintas penetrantes, inspección por partículas magnetizables. Y 2. Métodos de inspección volumétrica, inspección radiográfica e inspección ultrasónica, que son a los que nos referimos en este corto video, a estos 5 métodos de inspección. Y B, inspección visual, en inglés, Visual Testing. La inspección visual es la primera línea de defensa contra la aparición de defectos, por cuanto se aplica desde el mismo instante de la recepción de materiales y consumibles, como también durante el proceso mismo de fabricación o construcción del elemento o conjunto soldado, permitiendo la corrección oportuna del error y eliminando su repetición. También al final del proceso, cuando se realizan los acabados para presentar el producto al cliente. Cualquier otro método de ensayo no destructivo que se aplique se hará para complementar la inspección visual, ya que esta es irreemplazable. Es decir, y para tener bien claro este asunto, aunque pareciera que la inspección visual es el ensayo no destructivo de menor valor, realmente es el que reviste mayor importancia, por cuanto se aplica durante todo el proceso constructivo del elemento, el antes, el durante y el después. Y cualquier otro ensayo no destructivo adicional con otro método, sencillamente es para ayudar a identificar algunos defectos, algunas discontinuidades que con el más importante, que es con el ensayo de inspección visual, no se hubiera podido encontrar, no se hubiera podido detectar. Algunas de las herramientas usadas en la inspección visual. Podemos ver un flexómetro, la galga para pitting, galga profundímetro para biseles, bridge cam gauge, una tiza, reglilla con profundímetro, una termotiza, galgas para soldadura de filete, una lupa, un calibrador, una reglilla de acero, entre otros. Inspección visual en proceso. Podemos identificar ahí una inspección visual de una brida slip-on. La soldadura tiene una grieta. Ahora con un videoscopio, inspeccionando una junta interna de una probeta en 4 pulgadas. Y también la inspección de una probeta de 1,5 pulgadas de diámetro, tanto interna como externamente, para identificar la calidad de la soldadura. Ahora inspeccionando una junta en tubería de acero inoxidable, una junta soldada por dentro, el pase de raíz. Para conocer más sobre inspección visual, suscríbete a soldaduralatinoamerica.com y recibe gratis la guía del inspector de soldadura al suscribirte.
Inspección ultrasónica, en inglés UT, Ultrasonic Testing. La inspección por ultrasonido es el método de inspección acústico, es decir, que usa las ondas hertzianas, ultrasónicas, claro está, o de mayor frecuencia, como medio para detectar discontinuidades en un material o cordón de soldadura, ya que dichas ondas rebotarán o se reflejarán en una irregularidad o en el fondo del elemento inspeccionado. Equipos utilizados para la inspección con ultrasonido. El equipo en sí, con su pantalla, el transductor o palpador, el material a inspeccionar aplicado previamente con el acoplante, que es el material que elimina la interfase o el espacio entre el transductor y el material a inspeccionar. A continuación, en efecto y en proceso, una inspección con ultrasonido. Verificación del eco de los ecos en la pantalla, lo mismo que en esta inspección de una tubería de 40 pulgadas. Inspección radiográfica, en inglés Radiographic Testing. La inspección con rayos gamma emitidos por un radioisótopo o la inspección con rayos X emitidos con un tubo de RX se refiere a los métodos de inspección mediante la revisión de las imágenes obtenidas por influencia de los rayos gamma o rayos X sobre películas sensibles. Estos, después de reveladas, estas películas son muy similares a un negativo fotográfico. Todo ello acudiendo a los parámetros de aceptabilidad de la norma código o especificación aplicada, es decir, donde determinaremos la magnitud, cantidad, el tipo de discontinuidad, si es aceptable o no es aceptable. Equipos usados en la inspección radiográfica. La película sensible, la torre o contenedor para la fuente radioactiva, el tubo de rayos catódicos para emisión de rayos X, inspección radiográfica en proceso de una tubería de 4 pulgadas de un gasoducto. Como podemos ver, está instalando la placa adherida sobre la soldadura, la cubierta de plomo, ahorita podemos ver la fuente encima, ahí se va a conectar la fuente para la emisión de radioactividad, ahí está la fuente o la torre, y el control remoto a una zona o distancia segura desde donde se manipulará. Aquí vemos el negatoscopio verificando ya el nivel de defectos que tiene, la cantidad, la configuración, si son o no son aceptables por el código o norma que se está aplicando. Inspección por líquidos penetrantes. Penetrant Testing en inglés. La inspección por líquidos penetrantes se produce cuando se aplica una tinta de alto nivel de fluidez sobre un metal soldado, en el cual, por efecto de capilaridad, fluirá dicho líquido en las irregularidades, evidenciando, con la ayuda de un revelador, el tipo de defecto superficial que allí se encuentre. Existen varios tipos de líquidos penetrantes, pero los más usados son del tipo 2, método C, en spray. Elementos usados para la inspección con líquidos penetrantes. Los 3 frascos del kit básico que contempla el cleaner o limpiador, penetrant o tinta penetrante y developer, que es el revelador.
también el paño con el cual se debe limpiar y secar, un paño que no deje partículas ni fibras en el metal a inspeccionar. A continuación, la inspección de una placa soldada, de una probeta, se limpia, se seca bien. Luego de esto, se aplica la tinta penetrante, que se puede dejar 10 o 15 minutos de tiempo de penetración. Después se limpia y posterior a la limpieza se le aplica el revelador, el cual se puede dejar unos 5 minutos, 5 o 7 minutos, y nos evidenciará los defectos que allí se encuentren, los defectos, las irregularidades que allí se encuentren. Inspección por partículas magnetizables. En inglés, magnetic testing. La inspección con partículas magnetizables se limita exclusivamente a materiales magnéticos, ya que requiere que el flujo magnético se dirija en una dirección tal que al encontrar una irregularidad, ésta sea demarcada por la acumulación de partículas. Se suele utilizar partículas tanto coloreadas como fluorescentes, secas o diluidas. Algunos elementos usados en la inspección con partículas magnetizables. El equipo principal, el yugo o jug, que es el que se encarga de transmitir el flujo electromagnético, y los diferentes tipos de partículas magnetizables. Ahora en proceso, inspección con partículas magnetizables. Adecuación de la configuración del yugo para el tamaño de la pieza a inspeccionar. Se ubica la pieza en medio de los dos extremos de los dos contactos, aún sin activar la corriente. Se aplican las partículas magnetizables, se energiza la pieza, se magnetiza la pieza y queda ubicada, acumulada las partículas magnetizables justamente en el punto donde ellas evidencian el defecto o la irregularidad.